Bueno, bienvenidos de vuelta al canal y gracias por estar viendo este vídeo. Hoy os voy a traer algo un poco diferente, normalmente solo he estado subiendo vídeos de vuelo. Hoy vamos a hacer una pequeña review, no es la primera vez que hablamos sobre algún componente en este canal. Anteriormente hemos hablado sobre la Tourniquet 2K y similares. Y bueno, hoy quería hablaros de unos componentes que nos ha mandado la marca Airbot. Como podéis ver, han enviado este variador, el Typhoon V2, y la última versión de su controladora. Seguro que muchos la conocéis, se trata de la Omnibus F4, hay un montón de clones de esta controladora en Banggood. Esta es la versión original, fabricada por Airbot. Bueno, vamos a empezar hablando del variador, del Typhoon V2. Se trata de un variador de formato 30,5 x 30,5, en lo referente a los agujeros de montaje, por tanto lo podemos montar en cualquier quad que nosotros tengamos. Es un variador que destaca por la capacidad de poder usar desde 3 hasta 6 S. El detalle que nos destaca Airbot sobre esta nueva versión, la V2 del Typhoon, es la cantidad de condensadores que nos han añadido en el centro de la placa. Según ellos, esta medida va a eliminar casi totalmente, o del todo, el ruido que nuestra electrónica pueda producir en el sistema electrónico. Se trata de un variador de 32 bits, que usa el firmware BLELI 32, y por tanto podemos utilizar de SOT hasta su versión 1200. Bueno, el siguiente componente del que vamos a hablar es esta controladora. Se trata de la Omnibus F4, concretamente la versión V5 fabricada por Airbot. Por tanto, esta es la placa original, estamos hablando de la original, no de las versiones copia que se venden en Banggood. Bueno, estamos ante una controladora con un procesador F4, un giróscopo MPU 6000 y además, como principal característica de esta placa, podemos destacar que se trata de una controladora con BEC incorporado. Por lo tanto, podemos alimentarla con cualquier voltaje de hasta 6S directamente sin necesidad de usar un BEC externo. Por lo tanto, nos han enviado, como podéis ver, este cable. Podemos conectarlo a nuestra controladora a través de este conector y a nuestro variador Typhoon V2 a través de este conector. Sin necesidad de usar más cables, tendríamos prácticamente todos los cables que necesita nuestra controladora, a excepción del receptor y los cables necesarios para el OSD, a través de un solo conector. Otra de las características principales de esta placa es que lleva barómetro incorporado. Gracias a usar iNav, obtendremos en esta placa gran cantidad de modos de vuelo que no tenemos en Betaflight. Aún así, si tu intención es usarla en un quad de carreras tradicional, puede flashearse tanto con Beta, como con Clean, como con Butterfly, así que no tendremos problema con ninguno de los posibles usos. Bueno, pues como podéis ver, al haber usado el cable que venía con nuestro variador Typhoon V2, al conectar a la controladora nos queda una instalación muy limpia, en la que los únicos cables que podemos ver son los 3 cables que necesitamos para nuestro VTX y los 3 cables que necesitamos para nuestra cámara para poder usar el OSD. Los otros únicos 3 cables que tenemos son los del receptor, que en este caso está instalado debajo de la placa para que la instalación sea más limpia. Bueno, ahora que ya tenemos todo correctamente instalado y soldado, vamos a terminar de realizar la configuración en el ordenador y vamos a salir a probar este dron. Bueno, antes de pasar a las pruebas de vuelo quería enseñaros un detalle más que Airbot ha tenido. Esta marca nos envía junto con sus productos los esquemas de conexión y toda la información acerca de las piezas que hemos comprado. Así podemos evitar el tener que buscar en internet los esquemas de nuestras controladoras y la instalación se hace mucho más fácil y mucho más rápido. Hello there.
Bueno, pues ya habéis podido ver la prueba de vuelo de este quad con el material que Airbond nos ha enviado. La verdad que tanto la controladora como el variador han estado a la altura. Hablamos de un quad de 4 pulgadas con muchos KV, por lo tanto el variador podríamos decir que se ha puesto a prueba en algunos momentos del vídeo cuando iba a tope de gas y no he tenido ningún tipo de problema. La controladora otro tanto, la configuración está de serie, no he tocado ni PIDs, ni RAIDs, ni nada, simplemente tal cual estaba la configuración de Butterfly y he lanzado el quad al aire. Y como veis no rinde nada mal incluso comparado con un quad de 5 pulgadas como se ve en el vídeo. Quizá no sea el más competitivo en circuitos largos, pero está más que a la altura en rendimiento para circuitos cortos. En cuanto a los componentes, la facilidad en la instalación ha sido bastante grande gracias a los manuales que Airbond nos ha incluido. La configuración no ha tenido ningún tipo de problemas una vez flasheada la controladora con el target adecuado. Todo venía perfectamente mapeado, no ha habido que reajustar nada. Y en cuanto al cable que conecta nuestro Typhoon V2 con la Omnibus, es el único punto débil que le he encontrado a este combo. Al enchufar a la controladora, el orden de los variadores no es el mismo que se usa en Butterfly o en Betaflight. Entonces nos vemos obligados sí o sí al usar este cable a hacer un remapeado a nuestra controladora. Es algo mínimo y bastante sencillo de hacer, pero perdemos un poco de tiempo en algo que podría estar ya preparado de serie. Bueno, pues hasta aquí la review de estos dos componentes. Os dejaré en la descripción y aquí al final del vídeo los enlaces para que podáis visitar la página de Airbot y podáis ver no solo estos productos, sino toda la gama en controladoras y variadores que ofrecen. A mí me parece que son productos bastante interesantes y de calidad, y que se mantienen en un precio bastante adecuado. Así que ya sabéis, si os interesa, no tenéis más que visitar los enlaces. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y gracias por haberlo visto. Un saludo.